Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Standing Next to You ha estado un año en la lista de las mejores canciones diarias globales de Spotify. Se convierte en la tercera canción en solitario de un solista coreano K-pop y la quinta canción de un solista K-pop en general en lograr esto. También se convierte en la segunda canción de Jungkook en lograrlo, después de Seven. Standing Next to You llegó al billón de reproducciones y esta es la tercera canción de Jungkook en lograrlo. Las anteriores son Seven y Left and Right. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Estados Unidos, Jimin ocupó el lugar 12, Spotify Reino Unido puesto 64. Spotify Canadá puesto 30. Spotify Japón puesto 5. Spotify Corea, puesto 1 y Spotify Global número 4. Se ha vuelto a recuperar. Sigamos así con el stream para mantener la canción el mayor tiempo posible en los primeros lugares. Vota por Jimin y Jungkook en los MTV Europe Music Awards, es hasta el 10 de noviembre. Vota en los Mama 2024 por Jikook en la aplicación Nap Plus. Es hasta el 15 de noviembre. Apoyemos a Jimin y Jungkook en estas votaciones, es muy importante. Diario Militar Jikook. Desayunaron arroz, sopa de bola de masa, estofado de cerdo con huevo en salsa de soja, ensalada de pepino con cebollino y kimchi. Almorzaron arroz nutritivo con salsa de cebollino, sopa de pasta de soja, pollo al vapor estilo andong, calamar cocido, brócoli, kimchi y jugo de naranja. Cenaron arroz frito con panceta fina, sopa de papa y cebolla, tteokbokki con fideos, ensalada de tallos de ajo y rábanos encurtidos, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 15 grados Celsius, nublado. En la tarde 17 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 15 grados Celsius, mayormente despejado. ¿Sabías que? Una vez más las taekukas quedan como payasos. Esta taekuka fue a la exhibición de Jungkook, Golden, The Moments en Los Ángeles, Estados Unidos y escribió lo siguiente. Hoy fui a la exhibición de JK y fue genial. Observa detenidamente estas dos fotos. Después de recorrer la exhibición, entras a la tienda para comprar productos y, frente a la tienda, hay una pequeña cafetería que forma parte de la exhibición. No es un vendedor, en realidad es parte de la exhibición con un par de bebidas temáticas, incluido un café con leche y plátano. La primera foto es el nombre que se eligió para la cafetería, Smoking Tiger. La segunda foto es un cartel que está dentro de la cafetería, que dice soy un tigre, no un oso. No se me escapa que JK solicitó estas pequeñas cosas solo para tener algo que lo represente. Lamento informarle a la taekuka que esa cafetería, si son vendedores, están ahí como un local emergente, contratados mientras dura la exhibición de Jungkook. Jungkook Golden The Moments exhibition. Come with me to check out my crib, Smoking Tiger Coffee Pop-Up Shop. Let's go. Según su cuenta Instagram, la cafetería abrió en 2019. Así que no tiene nada que ver con su inexistente taekwondo. Seguramente esta información falsa ya está por todo internet dándola por verdadera.
Eso hace la desesperación, agarrarse de cualquier cosa para hacer creer que sus chip existe, cuando Jungkook nunca ha dado a entender absolutamente nada con Tae, incluso siempre aclara las situaciones, sobre todo en el año 2023. Una Taekuka muy molesta, citó el tuit de la mentira, para interpelar a las Jikukas y escribió: No sé qué están haciendo los Jokers aquí, ¿estás tan aburrido? Pensé que estaba celebrando la firma número 3625 que obtuviste de JK y Jimin. Sigue estando celoso porque nunca tendrás estos detalles en tu pareja imaginaria. Y después escribió: Inventaste toda una historia sobre JK, preparando sopa de algas marinas para Jimin en su cumpleaños, cuando su trabajo en la cocina es cocinar arroz, así que siéntate. Y después replicó otro comentario: ¿Quién dijo que solo comen arroz? Idiota analfabeto. Pero JK está a cargo del arroz. Quien hizo las algas simplemente no es JK. Parece que la secta Taekook le duele en el alma los autógrafos que dan siempre juntos Jimin y Jungkook. Por supuesto que les debe doler, porque ellos esparcieron mentiras que ambos no estaban juntos, que se odiaban, que Jungkook estaba obligado, etc. Y con todo lo que ha salido y lo que escribió Jungkook en Bevers, derribó todas esas mentiras. Pero se les ocurrió otra mentira, que Jungkook cocina solo arroz, que solo está encargado de eso. Imagínate Jungkook saliendo del servicio militar y diciendo: pasé 400 días cocinando arroz. Suena tan ilógico, ¿y sabes por qué dicen eso? Por la publicación de Jungkook en Bevers, que obviamente el traductor no tradujo bien, y puso: estoy cocinando bien el arroz, cuando lo que escribió Jungkook fue: estoy cocinando bien. Independientemente de eso, ¿cómo pueden pensar que Jungkook solo cocina el arroz, desmereciendo su trabajo de cocinero en artillería? Todo porque están molestas que Jungkook le preparó sopa de algas para el cumpleaños de Jimin. Según lo que se sabe, en la batería donde están ellos, hay 3 cocineros, porque el pelotón es pequeño, entre 40 a 60 soldados. Taekukas, dejen de decir tonterías, porque realmente solo sirven para hacer la burla. Puede ser que Jungkook haya llamado a su mamá para pedirle la receta de sopa de algas, ya que ella le hizo a Jungkook en 2022 para celebrar a Jimin que estaba de cumpleaños. 미역국 먹었어. 진짜? 너 왜 먹었어? 지민이 생일이어가지고. 어머니가 좋으시네. 어머니가 김이 생일가 먹자. Ahora ya lo sabes. Muchas Jikukas dicen que gracias a Jimin, Jungkook tiene ese cuerpo ejercitado, pero ¿por qué lo dicen? En 2019, en los premios The Fat Music Awards, estaba Bono, un ídolo de Monsta X. En ese tiempo y cuando Jimin lo vio en el escenario, esta fue su reacción. Y bueno, esta fue la reacción de Jungkook al ver a Jimin apreciar los músculos de Bono. Cuenta la leyenda que desde ese día, Jungkook no paró de hacer ejercicio, hasta lograr estar musculoso como lo vemos hoy. Incluso Jimin ahora puede escribir su nombre en su pecho, marcando presencia en él. ¿Qué opinas? ¿Será cierta esa teoría? ¿Será que tenemos a Jungkook musculoso gracias a Jimin por mirar en vitrina a otro chico? Te leo en comentarios. Día 219. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.